El anciano avanzaba despacio por los pasillos del supermercado, empujando un carrito casi vacío. Cada paso parecía costarle más que el anterior, no solo por la edad, sino por el peso invisible de los años en los que nadie le ofreció ayuda. Vestía ropa gastada, limpia pero vieja, y sostenía una lista arrugada escrita a mano. No pedía nada, solo quería pagar y salir. Fue entonces cuando una voz impaciente rompió el silencio de la fila. ¿Va a tardar mucho más? Algunos rieron. Otros desviaron la mirada. Nadie imaginó que ese momento tan pequeño y tan cruel iba a cambiarlo todo. Nadie pensó que humillar a ese anciano tendría consecuencias, porque cuando se juzga por apariencia, se olvida algo esencial. No todos los silencios son debilidad, y no todas las historias están a la vista. En las ciudades grandes, la gente aprende a no mirar, a pasar de largo, a fingir que no escucha. Así funciona la prisa, así funciona la indiferencia. Ese día el supermercado estaba lleno, carritos llenos, tarjetas negras, conversaciones sobre viajes y negocios, y en medio de todo eso, un anciano que parecía no pertenecer a ese mundo. Si alguna vez viste a alguien ser tratado como menos por su edad, por su ropa o por no tener dinero, quédate. Esta historia no es solo sobre humillación, es sobre dignidad, sobre errores que se cometen en segundos, y verdades que tardan toda una vida en revelarse, porque nadie imaginó quién era realmente ese anciano, y mucho menos lo que estaba a punto de suceder. En las ciudades grandes, la gente aprende a no mirar, a pasar de largo, a fingir que no escucha. Así funciona la prisa, así funciona la indiferencia. Ese día el supermercado estaba lleno, carritos llenos, tarjetas negras, conversaciones sobre viajes y negocios, y en medio de todo eso un anciano que parecía no pertenecer a ese mundo. Si alguna vez viste a alguien ser tratado como menos por su edad, por su ropa o por no tener dinero, quédate. Esta historia no es solo sobre humillación, es sobre dignidad, sobre errores que se cometen en segundos, y verdades que tardan toda una vida en revelarse, porque nadie imaginó quién era realmente ese anciano, y mucho menos lo que estaba a punto de suceder. El hombre del traje dio un paso adelante. Si no le alcanza, mejor váyase, soltó. Nos está haciendo perder el tiempo. Alguien rió. Otro grabó con el celular. La cajera no dijo nada. Don Julián dejó caer una moneda al suelo y se agachó con dificultad para recogerla. Nadie lo ayudó. Tranquilo, abuelo, agregó el millonario. Esto no es un asilo. Fue entonces cuando don Julián levantó la mirada por primera vez. Sus ojos no mostraban enojo, mostraban algo peor: decepción. Pagó, tomó su bolsa, y antes de irse dijo algo que nadie entendió en ese momento. El dinero compra muchas cosas, pero no compra respeto. Al día siguiente, el supermercado amaneció rodeado de periodistas. El gerente estaba pálido, los empleados nerviosos. Nadie entendía qué pasaba. Don Julián no era un anciano cualquiera. Durante 30 años había sido el principal proveedor anónimo de fondos para comedores comunitarios, hospitales y programas sociales de la ciudad. Vivía con poco porque así lo había elegido, porque creía que la verdadera riqueza estaba en ayudar sin ser visto. Y el supermercado donde fue humillado estaba construido sobre un terreno que él había donado décadas atrás. El hombre del traje fue identificado. Empresario reconocido, inversor, imagen pública impecable, hasta que el video se volvió viral y la verdad salió a la luz. Las marcas se alejaron, los socios cancelaron contratos, las redes no perdonaron, no por lo que dijo, sino por lo que representó. Días después ese mismo hombre pidió ver a don Julián. Llegó sin traje, sin reloj, sin arrogancia. «Quiero disculparme», dijo. «No sabía quién era usted». Don Julián negó con la cabeza. «Ese es el problema», respondió. «Solo pediste perdón porque ahora sabes quién soy». El supermercado no volvió a ser el mismo después de aquel día,
No porque don Julián regresara buscando atención, ni porque alguien quisiera reparar públicamente lo ocurrido, sino porque algo se había roto en silencio. Y cuando el silencio se rompe, ya no vuelve a acomodarse igual. Al día siguiente, el gerente llamó a todos los empleados antes de abrir. Nadie entendía bien qué estaba pasando, pero el ambiente era tenso. Habían recibido correos, llamadas, mensajes. El video del anciano humillado había empezado a circular, primero de manera discreta, luego con fuerza. No era solo la escena, era lo que representaba. Un hombre viejo, solo, siendo tratado como estorbo por alguien con poder. La cajera no pudo dormir esa noche, no porque temiera perder el trabajo, sino porque por primera vez se preguntó cuándo había dejado de mirar a las personas como personas. Recordó las manos temblorosas de don Julián, la forma en que bajó la cabeza, el tono de voz del empresario, y entendió que no decir nada también fue una elección. Mientras tanto, don Julián permanecía en su casa, ajeno al ruido exterior. Preparó su desayuno con la misma calma de siempre. Pan tostado, café sin azúcar. Se sentó frente a la ventana y observó la calle. No tenía celular moderno. No veía redes. No sabía que su rostro estaba siendo compartido por miles de personas que, de pronto, decían defenderlo. Para él, la verdad no había cambiado. Pero sí cambió para quienes empezaron a unir piezas. Un periodista local recordó un nombre que casi nadie mencionaba. Un benefactor silencioso, un donador constante, un hombre que había ayudado a levantar proyectos sociales sin poner su nombre en ninguna placa. Alguien que nunca asistía a eventos ni aceptaba homenajes. Don Julián. La información empezó a circular con cautela. Documentos antiguos, registros de donaciones, testimonios de personas que habían sido ayudadas sin saber por quién. El anciano del supermercado no era una víctima casual. Era alguien que había elegido vivir pequeño para poder ayudar en grande. Cuando esa verdad comenzó a tomar forma, el tono del discurso cambió. Ya no se hablaba solo de humillación, se hablaba de ironía, de ceguera moral, de cómo el dinero había confundido el valor de las personas. El empresario, por su parte, empezó a sentir el peso real de sus palabras, no por el juicio público, sino por el aislamiento, llamadas que no se devolvían, reuniones canceladas, miradas distintas. Por primera vez no era admirado, era observado. Intentó justificarse, dijo que fue un mal día. Un comentario fuera de lugar, pero nadie hablaba de un comentario. Hablaban de una actitud, y eso no se borra con disculpas rápidas. Pidió informes, quiso saber quién era realmente ese anciano. Cuando la información llegó a su escritorio, se quedó en silencio. No por sorpresa, por vergüenza, porque entendió que no había humillado a un desconocido, sino a alguien que había hecho más por la comunidad que él, con toda su fortuna. Ese mismo día decidió buscarlo. Don Julián lo recibió con cortesía, pero sin expectativa. Escuchó en silencio. No interrumpió. No levantó la voz. Cuando el empresario terminó de hablar, el anciano tardó unos segundos antes de responder. «Usted no me ofendió por no saber quién soy», dijo con calma. «Me ofendió porque creyó que no valía nada sin saberlo». Esa frase no buscaba castigo, buscaba verdad. El empresario se fue distinto a cómo llegó, no más ligero, más consciente, porque entendió que el daño ya estaba hecho y que algunas lecciones no se cierran con un «lo siento». Mientras tanto, el supermercado intentaba recomponer su imagen, cambios, discursos, promesas. Pero la verdadera transformación no estaba en las paredes ni en los comunicados. Estaba en la gente que desde ese día empezó a mirar 2 veces antes de juzgar. Y don Julián, sin buscarlo, había provocado eso. No como un héroe, sino como un espejo. Don Julián no aceptó la disculpa, no por rencor, sino por coherencia. La dignidad no depende de nombres ni de cuentas bancarias, dijo.
depende de cómo tratas a quien no puede devolverte nada. El empresario se fue en silencio, derrotado, no por perder dinero, sino por perder la máscara,